Pues sí, aquí estamos en la segunda temporada de Cave Canem, Cuidado con el perro. Este es el capítulo 15, el 15º, porque al especial en catalán le pusimos el 14. Tenemos una lógica aplastante. Las vacaciones bien, ya ni os acordáis cómo sois. Hoy, con permiso de nuestro perro Gladius, viene un Cave Canem muy apretadito, muy jugoso, muy de PM, que no es de policía militar. Daros por besados todos y todas, la fiesta romana va a empezar. Y esta temporada estamos un poco más locos que la anterior y menos que la próxima. Y no estamos locos y sabemos lo que queremos. A mí me da igual un esclavo que una esclava, como matrona de la casa pim pam pum, y me lo llevo todo por delante. Claro, para eso estamos. Los romanos hemos sido gente liberal. Bueno, liberales para nosotros, porque los esclavos no tenían derecho a nada. Ay, mira, ese esclavito moreno me lo pido. Ven aquí, chaval. Tony Conejo y las curiosidades de Roma y no van broma. Tony Conejo, explicaciones que van de la plebe a los emperadores, pasando por las legiones. Gracias a Tony Conejo. Profesor de Historia del Arte de la Universidad de Barcelona y colaborador de Cave Canem. Todo un lujo. Cada capítulo, nuevas curiosidades de Roma con Tony Conejo. Las cáligas, en latín cálige, eran unas sandalias de cuero usadas por los legionarios romanos. Contaban con una suela de tachuelas y unas tiras que se ataban en el centro del pie y en la parte superior del tobillo. En el año 37 después de Cristo, a la tierna edad de 24 años, Cayo César, hijo del general germánico y a la sazón sobrino nieto de Tiberio, se convirtió en emperador tras la muerte de este último. Cayo se había criado junto a su padre en los campamentos fronterizos del río Rin. No es de extrañar que bien pronto aflorara en él la afición para con lo militar, así que solía vestirse con ropa de legionario mientras se paseaba ataviado con unas pequeñas cálige. Los soldados no tardaron en bautizarlo cariñosamente con el apodo de Calígula, cuya traducción literal sería el sandalietas o el botitas. Cayo, o Calígula, como queramos llamarle, es uno de esos emperadores cuyos nombres nos trae a la memoria hilarantes acciones, extravagancias sin sentido, y al que no dudamos en calificar como a un loco. Pero ¿qué hay de cierto en todo ello? La verdad es que buena parte de esa mala prensa la debemos al escritor latino Suetonio, y también, ¿por qué no?, a la célebre novela Yo Claudio de Robert Graves y a su aclamada adaptación televisiva producida por la BBC. Al inicio de su reinado, Calígula hizo grandes derrochos económicos para satisfacción de la plebe e incluso impulsó importantes obras arquitectónicas, como finalizar el templo dedicado al divino Augusto, iniciar las obras de un circo donde hoy se levanta el Vaticano o ampliar el Palacio Imperial, la llamada Domus Tiberiana, cuyos soberbios muros y pilares todavía podemos contemplar hoy en día en una visita al Foro Romano. En realidad, Calígula no dejó de ser víctima de su tiempo y de su ADN familiar. Nadie le acompañó de verdad durante su infancia, nadie le instruyó ni le preparó para ser emperador y además sufría problemas de insomnio. Parece que las únicas que realmente le sirvieron de apoyo fueron sus 3 hermanas, lo que dio pie a todo tipo de chismorreos, hasta el punto de decirse que mantenía relaciones incestuosas con ellas. Fuera verdad o no, la muerte de su hermana Drusila en el 38 después de Cristo ahondó sus delirios. Entre otros, es bien conocido el mito que nombró cónsul a su caballo Incitatus. Pero, ¿fue eso realmente cierto? Lo más probable es que no.
Pues lo único que sabemos es que el citado Suetonio escribió que se decía que Calígula tenía pensado otorgarle el consulado a su caballo, no que realmente lo hiciera. Sin duda, debía tratarse de un bulo o de una broma del mal gusto para desprestigiarlo. Eso sí, a Calígula le agradaba que se hablara de él, ya fuera bien o mal. No en balde se le atribuye la frase que me odian con tal de que me teman. Pero lo temieran o no, el pueblo siempre se mostró favorable a él y hasta lloró amargamente su asesinato el 24 de enero del 41 después de Cristo, cuando todavía no había cumplido los 24 años. En Cabe Canem nos pasamos la vida preguntando. Le hemos querido preguntar a Mónica Miralles, profesora de latín en un instituto, que qué le atrae más de Roma. Gracias, Mónica. Y a mí lo que más me gusta del mundo romano pues es su cultura en general, porque junto con la griega son las raíces las dos de la cultura occidental, y creo que para entender nuestro presente necesitamos saber, conocer y entender ese pasado nuestro. Y si tuviera que escoger un aspecto en concreto, escogería la lengua, el latín, que es la lengua madre, y me apasiona conocer sus etimologías, cuál es el origen de las palabras, la estructura de la lengua, su sintaxis. Cabe Canem, Cabe Canem, Cabe Canem, el podcast de Roma que vale un imperio con Charlie y Diego. Cabe Canem, Cabe Canem, Cabe Canem, el podcast de Roma que vale un imperio con Charlie y Diego. Cabe Canem, Cabe Canem, Cabe Canem. Una IA permite viajar a la antigua Grecia y Roma con solo escribir unas palabras. Un grupo de investigadores de la Universidad de Zúrich ha creado Re-Experiencing History, una innovadora plataforma que utiliza inteligencia artificial para recrear escenas de la Grecia y la Roma antiguas. Su aspecto recuerda al de ChatGPT, pero en lugar de responder con texto, genera imágenes basadas en fuentes históricas y literatura especializada. El proyecto, dirigido por el historiador Felix K. Mayer y el lingüista computacional Philip Strobel, busca superar las limitaciones de los generadores de imágenes habituales que a menudo producen resultados anacrónicos o demasiado idealizados. En una de las primeras pruebas, por ejemplo, la IA representó una procesión romana, con los espectadores levantando teléfonos móviles para grabar el momento. Claro, eso no era así en Roma. La IA también mete la pata. Ahora, tras un entrenamiento más afinado, la plataforma consigue resultados mucho más fieles y se plantea como una herramienta útil tanto para investigadores como para profesores y museos. Según sus creadores, la clave no es obtener una foto perfecta del pasado, sino formular nuevas preguntas. Los errores de la IA también se convierten en una oportunidad de aprendizaje. Incluso si una sandalia o un edificio no son del todo correctos, la discusión que generan ayuda a comprender mejor la historia. Próximamente, los visitantes de museos podrán experimentar con esta tecnología y crear sus propias reconstrucciones, convirtiéndose en exploradores activos del mundo clásico.
Hola, Mireia Gallego Verdejo, ¿cómo estás? Hola Charlie, un placer estar contigo y con tus oyentes, un auténtico honor estar aquí. Mireia, ¿es normal que después de ver imágenes del dios romano Priapo, bueno, romano-griego, me entre un profundo complejo? Pues sí, la verdad es que sí, es normal Charlie, porque realmente si hay algo que destaca de esta entidad mitológica es el falo enorme que tiene, desproporcionado exageradamente, pero además lo tiene Charlie erecto siempre. Es como si se hubiera tomado Viagra todo el tiempo y para toda la vida. Eso iba a decirte. Por lo tanto, digamos que es un poco complicado, ¿eh? O sea, una cosa es que tenga el falo grande y otra cosa es que lo tenga erecto para siempre, como castigo, porque realmente él lo tenía por un castigo sufrido por la diosa Hera, que digamos que lo condenó a tener siempre el falo erecto y además no poder engendrar nunca hijos, y además que nadie le encontrara atractivo. O sea, que digamos que el pobre hombre lo tenía todo, la verdad. Por eso le deben llamar priapismo, en honor a Priapo, esa consecuencia de una erección continua después de tomarse viagras o similares, ¿verdad? Y es que todo liga, Mireia, todo liga. Todo. Es que la gente dice, uy, el latín y el griego están muertos, son lenguas muertas, estos quedan muy antiguos. No, la gente debe saber que priapismo es la enfermedad por la cual un hombre siempre tiene una erección continua durante mucho tiempo y prolongada, y viene precisamente de esta entidad mitológica que era hijo de Afrodita, y de padres hay muchas posibilidades porque cada uno lo pone de un padre o diferente, sí, pero realmente era como un castigo. Y este dios en realidad es un dios muy arcaico que viene de la parte del Helesponto, que primero lo adoptaron los griegos del este y luego lo cogieron los romanos, y realmente, para hacerlo más natural, en realidad es una entidad de las cosechas, de los agricultores, sí, de la ganadería, de dar buena suerte, de quitar el mal de ojo. O sea, tiene una connotación muy agraria, muy agraria. De hecho, los agricultores en sus campos ponían unas hermas, que las hermas son como un pequeño pedestal con una imagen o bien de esta entidad o bien de un falo muy grande en representación de la fecundidad, ¿no? El falo en el mundo tanto romano como griego tiene que ver con el mal de ojo, que es lo que se hacían los fascinum para proteger, y también, sobre todo, para el ciclo de las cosechas. De hecho, cuando la gente ve una imagen de él, la ve acompañada de alimentos o de grano o de trigo, porque está relacionado íntimamente con los agricultores y sobre todo con la gente menos pudiente. Los aristócratas no tenían mucha pasión por Priapo, pero los agricultores y ganaderos, la verdad es que tenían una gran devoción por él. Por lo tanto, era un dios campestre. Exacto, era un dios campestre, no era tanto un dios urbanita, y tampoco de clases muy altas. Había alguien que sí que lo adoraba, pero realmente es de las clases menos favorecidas y agrarias. Mireia, ¿cómo es que con ese enorme pene de Priapo a lo que se dedicaba era a conseguir que las cosechas fueran buenas y abundantes? Y además también se lo han presentado como el dios de la fertilidad. Este dios equivocó la carrera, ¿no? Sí, exacto. No, es que la verdad es que el pobre, directamente, tanto los romanos como los griegos, sí, para nosotros, desde nuestro punto de vista y de bagaje cultural, el falo, el pene, todo lo que tiene que ver con la sexualidad, tiene un componente peyorativo, por decirlo así, ¿no? O más de procreación. Pero en el caso de los romanos y los griegos, el pene es símbolo de fertilidad, sí, en todos los ámbitos. O sea, igual le colocaban un pene a un niño colgando del cuello para que le diera buena suerte, como que el agricultor ponía el pene de Priapo para que le diera buenas cosechas. O sea, no tenían una religión restrictiva o una religión que castigara estas conductas sexualizadas, porque entre otras cosas sus propios dioses también estaban hipersexualizados y ponían los cuernos a todo el mundo y se iban con unos y con otros. O sea que realmente, como no tenían restricción, el falo para ellos era
pues un elemento de abundancia, de fertilidad. De hecho, una curiosidad que mucha gente no sabe es que a pesar de que todo el mundo se piensa de que durante el cristianismo el culto de Príapo se eliminó totalmente, la realidad es que no. Es que en Nápoles o en Isernia, en Molise, en Italia y en muchas otras zonas, todo el culto de Príapo se transformó en el culto del dedo gordo de San Cosme, de tal manera que mucha gente muchas mujeres iban ataviadas de una manera determinada, iban a San Cosme, al santo, adoraban el dedo gordo del pie, que no era bien el dedo gordo del pie, pero lo adoraban siguiendo la tradición de Príapo de estas celebraciones en pro de la agricultura, de la fertilidad de la mujer. O sea que, en teoría, seguimos haciendo lo mismo a fecha de hoy, aunque desconocemos el porqué, pero se sigue haciendo. O sea, en realidad no se ha ido nada, todo se queda. Por eso digo que eso de que el latín y el griego no existe, o sea, no sirve de nada y no lo utilizamos, realmente es un error, porque no lo hemos quitado. Lo que hemos hecho es adaptarlo a nuestras necesidades actuales. Y otra de las particularidades de Príapo es que el animal que está asociado al dios es el burro, el asno también, y se sacrificaban burros y asnos en su honor, porque cuando él quiso violar a Hestia, a una diosa, como fue avisado por el rebuzno de un burro, pues se picó mucho, se cabreó Príapo porque no pudo consumar su acto, y a partir de ese momento los burros y los asnos formaron parte de la simbología animal de esta entidad. Mireia, me estoy dando cuenta que tú dices Príapo, ¿no? Sí, bueno, lo digo de muchas maneras, Príapo, porque Príapo. Yo voy a mi bola y he dicho desde el primer momento, pues Príapo. No, en teoría es Príapo. Sí, bueno, es Príapo. Lo que pasa es que depende de cómo lo cojas, del griego o del latín. Sí, es Príapo, pero que no hay ningún problema. Que mientras se diga con su nombre también, a veces no hace falta decirlo con el nombre. Yo creo que con una representación gráfica es muy fácil, es muy fácil encontrarlo. De hecho, se han encontrado pinturas en Pompeya, se han encontrado muchos falos en su honor Mireia, en casa de los Betty, la famosa, que es como la casa de los Martínez. En casa de los Betty, en Pompeya, hay un Príapo espectacular, majestuoso en la pared, ¿verdad? El Príapo es majestuoso, pero lo que lleva entre las manos es más majestuoso, porque aquello es gigante, es enorme. O sea, yo no sé ni cómo compensa el peso, también te lo digo, es una cosa rara, Ese Príapo, de hecho, el que está en la casa de los Betty, lleva un gorro frigio que se llama, que es un gorro que viene del este, y ahí te da una idea de que el culto de este dios viene del este, no, aunque los romanos lo asimilaron como suyo por el contacto que tenían con las ciudades, con las polis griegas en Sicilia y en el sur de Italia, pero realmente es un dios del este, viene del este. Vamos a ver, Mireia, pero con ese falo, ¿lo respetaban a ese dios o se lo tomaban a broma? Bueno, de hecho hay muchas comedias en las que se habla de ese falo, además de forma grotesca y de forma simpática. Es decir, tiene un componente muy festivo, porque al ser un dios menor y un dios de la agricultura y de la gente pobre o de la gente menos favorecida, no tiene esta connotación de dios del Olimpo súper respetable, adorado con la solemnidad de un dios primario y potente, ¿no? Sino que tiene un componente más, ¿cómo te diría yo? Social, más de cotidiano, ¿no? Más del día a día. Pero hay muchas comedias que representaban y muchas poesías que representaban al dios de manera muy grotesca y porque de hecho, aunque en la casa de los Betty está representado como un hombre de unos 40 y pico años, la mayor parte de las representaciones lo hacen como muy pequeño él, con un falo gigante que le sobrepasa por la cabeza y todo, y además viejo. O sea que lo tenía todo, pobre. El castigo que le puso ella, todo en contra. La verdad es que todo en contra. O sea, no tenía nada. Y encima el pobre hombre con una erección ad eternum en perpetua, sí. Y además que no podía hacer nada, y encima todo el mundo le evitaba, porque claro, ¿quién quería estar con él? Pues nadie, porque asustaba solo verlo. Dicen que incluso Ovidio le dedicó algún poema, alguna poesía. Sí, porque Ovidio además que se hizo muchas odas y sobre todo de este ámbito de agricultura, de campo bucólico, ¿no? Como un ambiente muy bucólico, como él estaba tan presente en ese ambiente, pues se aprovechaba la mínima para hablar de
de este dios, que ya te digo que tenía una connotación mucho menor en las grandes epopeyas clásicas, pero que en cambio en las partes cómicas del populacho, de la plebe, de la gente menos afortunada y más más desfavorecida, ¿no? Pues agricultores, esclavos, pues tenía un componente más grotesco, pero a la vez de devoción por ser un dios menor y estar tan castigado. De alguna manera era como tener una referencia, ¿no? Un referente, ¿no? De un dios castigado por los dioses y un dios menor en ese sentido, ¿no? Mireia, le he encargado al cuadro de actores y actrices de Cuidado con el perro una declamación de 2 poesías, 2 poemas dedicados a Priapo. Uno es este. ¿Por qué tengo al descubierto mis partes obscenas? ¿Quieres saber? Pues averigua por qué ningún dios oculta sus armas. El Señor del mundo, Rey del rayo, lo muestra abiertamente y no tiene el dios marino oculto su tridente. Ni Marte esconde la espada a la que debe su bahía, ni Palas, intrépida, disimula la lanza en los pliegues de la ropa. Hay un segundo poema. Por la belleza, Mercurio puede agradar, por su belleza llama la atención. Apolo, hermoso, también se representa a Baco, aunque el más hermoso de todos es Cupido. Por mi parte, confieso carecer de belleza, y sin embargo, mi carajo, qué bien está. Si alguna muchacha hay de coño sensible, antepondrá a todos aquellos dioses. Bueno, Priapo Dios, Priapo inspirador de poemas, mil gracias Mireia Gallego, y seguimos en contacto contigo cuando te hayas recuperado del último poema. Perfecto, Charlie, será un auténtico honor estar contigo y ha sido un auténtico placer hablar de Priapo, que para empezar no está nada mal como tema primario, ¿eh? Gracias. Gracias, Charlie. Por favor, ¿puede indicarme cómo se llega a la funeraria? Caballero, con esa cara no hace falta que pregunte la dirección. Ya vendrán a buscarle. Estás escuchando Cabecane. Ay, 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 ay. Ay, hay que ver cómo caen los alquileres de habitaciones. El podcast de Roma que vale un imperio, con Charlie Diego, el niño del Pla de Santa María, ole. El podcast de Roma que vale un imperio, con Charlie Diego, el niño del Pla de Santa María, ole. Digámoslo ya, Miguel Ángel Violán es periodista, profesor y escritor. Es un crack que habla 8 idiomas, entre ellos el ruso y el alemán. Vamos, como yo. Miguel Ángel Violán acaba de publicar un libro de fútbol, El mago Flick. Y es que tiene una capacidad multiusos. La hora del Michelangelus y las locuciones latinas. Solve et repete. Excusas de mal pagador, de ninguna manera. Los romanos no toleraban los impagos. De ahí la expresión estar en paz, que significa estar sin deudas. El desprestigio acompañaba a quienes no pagaban lo debido. Tanto es así que en el campo del derecho apareció un principio que ha llegado hasta nuestros días. Solve et repete. Significa, primero tú paga tu deuda y luego, si quieres, impugna, vete al tribunal y presenta tu queja. Pero primero paga. Si no pagas, no hay reclamación que valga. Es una fórmula ideal para disuadir a los morosos cantamañanas que posponen el pago de sus deudas, acudiendo a la justicia como maniobra dilatoria. Reclama si quieres, pero primero paga lo que debes. Solve et repete. ¡Romanos! Quiero sangre, quiero pan, y tus tierras conquistar. Venceremos juntos a ganar. ¡Cartagineses! Vida o muerte, aún por Cartago, aún yo siempre, aún por mi tierra, sin temor, aún juntos fuerza y honor. Del 19 al 28 de septiembre en Cartagena tienen lugar las fiestas de cartagineses y romanos, es decir,
Ya las tenemos a la vuelta de la esquina. Es la 36ª, 36 edición de las fiestas. Sergio Martínez Soto va a ser nuestro introductor de las fiestas. Sergio es licenciado en Historia, profesor de Historia de Secundaria y profesor de Cine en la Universidad Popular de Cartagena. Sergio, muchas gracias por estar en Cabe Canem. Muy bien, muchas gracias por invitarme a hablar un poquito de las fiestas de Cartagena. ¿Cómo explicamos las fiestas a alguien que no ha estado nunca en ellas? Lo primero un poco es conocer Cartagena. Cartagena es una ciudad histórica fundada por los cartagineses, conquistada por los romanos, pero que había vivido prácticamente a lo largo de su historia de espaldas a su propia historia. Por lo cual, en los años 90, principios de 1990 exactamente, un grupo de cartageneros pues deciden que la ciudad de Cartagena, que es una de las ciudades romanas que más veces es mencionada en las fuentes clásicas, pues no tenía ningún tipo de representación histórica de la importante historia de la ciudad. Entonces, como digo, un grupo de cartageneros deciden juntarse y conmemorar un poco esa historia milenaria y legendaria de la ciudad de Cartagena. Bien. Y de ese núcleo inicial, pues es de donde salen y surgen las actuales fiestas de cartagineses y romanos. El origen está en la Segunda Guerra Púnica, ¿no? Es el motivo de la celebración. Exacto, lo que se conmemora es la ciudad es fundada por Asdrúbal el Bello. Sí. Y en el 200, cartaginés. Exacto, un general cartaginés, Sí, exacto. sí. Él funda la Cartadás ibérica, tomando el nombre de Cartadás como la Cartago romana. Sí. Y lo que se conmemora en las fiestas es la fundación de la ciudad por los cartagineses y la posterior toma de la ciudad y conquista por la República de Roma, en este caso por el general Publio Cornelio Escipión, que es quien toma la ciudad de Cartagena en el 209 a.C. Al final ganaron la Segunda Guerra Púnica los romanos, ¿no? Con Escipión el Africano, que tú mencionabas. Correcto. En la batalla de Zama. Profesor, esto es así, ¿no? Sí, correcto. Hubo bastantes batallas importantes que ganó el general Aníbal, que llegó hasta las puertas de Roma. Sí. Pero esta guerra púnica, esta Segunda Guerra Púnica, es la que definitivamente gira la balanza hacia Roma y hace que Roma sea la cabeza visible de todo el Mediterráneo prácticamente, porque su rival en el Mediterráneo, que era la ciudad de Cartago en el norte de África, pues prácticamente después de la batalla de Zama es eliminada y anexionada a Roma. Es más, cuentan las fuentes que cuando los romanos en Zama toman Cartago, echan sal en las tierras de cultivo para que no pueda volver a resurgir Cartago como potencia. ¡Qué mala leche! Sí. Hombre, es que hay que pensar que eran sus grandes rivales históricos y entonces pues eran los que, por decirlo de alguna manera, les movían un poco el banco en esa época, les movían la silla a los romanos, y los romanos pues definitivamente pues decidieron terminar por la calle de en medio, por decirlo de alguna manera, y al final pues toman la Cartago africana y al final pues terminan con el imperio cartaginés. Pero para eso, como digo, para tomar Cartago primero tenían que tomar su base española, en este caso su base hispánica, mejor dicho, Cartago que Nova. En este caso era, claro, que era la Cartadás cartaginesa, Cartago Nova romana. Vamos a las fiestas. Ya sé que hay un montón de actividades, más de 100, de las cosas que a mí me parecen mejores, aunque no lo he visto, o más espectaculares sobre el papel, es, por ejemplo, el desembarco en Cartagena, en el puerto de los romanos y cartagineses. Eso debe ser cinematográfico, ¿no, Sergio? Exacto. El jueves de las fiestas, el segundo jueves, el jueves de las fiestas es cuando la armada cartaginesa desembarca con sus tropas. Y al día siguiente, esto todo evidentemente tenemos que concentrar muchos años, son 20 y tantos años de historia de Cartagena en 10 días. Al día siguiente, el viernes, que es fiesta local en Cartagena, que es el Día de la Victoria, es el desembarco de las legiones romanas en Cartagena y la posterior batalla, que se hace una batalla espectacular a los pies de las murallas de Cartagena, donde pues evidentemente los cartagineses intentan defender la ciudad de la invasión romana.
y los romanos, pues las legiones romanas intentan tomarla. Evidentemente cumplimos con la historia y al final pues los romanos acaban tomando la ciudad y se arría la bandera cartaginesa y se iza la bandera romana. Sergio forma parte de los hoplitas de los cartagineses, de los perdedores de la movida. Vamos a ver, tu indumentaria, sí. ¿Qué la tienes siempre en casa o la tiene una asociación? ¿Qué haces? Sí, no, hay por ejemplo, hay ciertas cosas de la indumentaria que son propias de cada uno, es decir, por ejemplo, lo que son grebas, sandalias, túnicas, faldetas, eso es de cada uno, al igual que el casco, porque el casco es más personal, pero luego, por ejemplo, el grupo, en este caso la tropa, que se llaman, bueno, en Cartagena es que los cartagineses se llaman tropas y los romanos se llaman legiones, y en este caso lo mío, como es cartaginesa, es una tropa, pues la tropa es la que tiene, por ejemplo, el armamento, como es la coraza metálica, el escudo metálico, la lanza, eso sí es propiedad de la tropa, y lo cede a los socios, pues para que cuando hacemos la batalla, cuando hacemos los desfiles, cuando hacemos los actos, pues podamos participar de los mismos con ese material que nos cede la tropa. Es decir, que al final yo voy vestido con una parte que es mía, que es de mi propiedad, que yo he comprado, y otra parte que me cede para las fiestas la asociación, en este caso la tropa. Oye, Sergio, ¿y tardas mucho en vestirte como si fueras...? No, porque al final hay que pensar que es una indumentaria muy mediterránea, es una túnica con una faldeta, sandalias grebas de cuero y luego la coraza, por ejemplo, va enganchada por detrás, es una coraza que se pone sobre los hombros y es sencillo. Luego, y el casco va caído sobre la cabeza, no tiene tampoco mucho follón para verte. Puedo tardar unos 10 minutillos nada más para investirme. Bien. Más o menos. Oye, en la fiesta participan unos 4.000 cartageneros, que eso ya es cartagenero. Sí. Eso significa que Cartagena esos días debe paralizarse, ¿no? Debe pararse, debe vivir intensamente las fiestas, ¿no? Es más, el que no debe ir de cartaginés o de romano igual no entra a Cartagena esos días. Hago una broma. Sí, bueno, al final no, los festeros evidentemente, pues los que participamos de la fiesta, pues intentamos ir vestidos durante esos 10 días, pues el mayor tiempo posible. Evidentemente algunos, pues bueno, algunos tenemos vacaciones, otros no. Entonces, bueno, pero la gente se va intentando adaptar pues para poder llevar. Y luego el pueblo de Cartagena, pues bueno, eso ya depende de cada uno. Hay gente que le gusta vestirse, se compran sus propias túnicas sin pertenecer a ningún grupo y demás. Y otros pues simplemente pues van a ver los actos y las actividades pues vestidos de calle. O sea, eso ya entra un poco en la libertad. Luego, cuando uno va al campamento festero, evidentemente, pues en el campamento que estamos todos juntos, los cartagineses y los romanos, pues uno conforme va yendo a los distintos grupos, a los distintos campamentos, pues va viendo a la gente vestida, pero bueno, también va gente de calle normal. O sea, no es obligatorio, por decirlo de alguna manera, para poder participar de los actos, para verlos y todo eso, tener que ir vestido con la indumentaria. Sí, para terminar, hemos hablado de un desembarco potente en el puerto de cartagineses y romanos, hemos hablado de batallas, tenemos que hablar de desfiles. Se entiende que hay muchos desfiles de arriba y abajo, por ejemplo, desde el puerto que llegáis hasta el pueblo festero, ¿no? Sí, claro, todos los actos se teatralizan los actos, que es importante también porque diferentes actos, como por ejemplo la propia fundación del general Asdrúbal, el general cartaginés, se representa teatralmente, incluso cuando se hace la batalla, luego la entrega de la ciudad por parte del general cartaginés a Publio Cornelio Escipión, del general Magón, en este caso que es el que defiende la ciudad, también se está teatralizado. O sea, hay distintas actividades que están teatralizadas, o un oráculo incluso que hacen los cartagineses a la diosa Tanit para ver cómo les va a ir en la batalla. O sea, todas esas cosas están teatralizadas. Y bueno, pues bueno, todo el mundo, todo el que quiera, evidentemente, puede venir a ver esas obras y un poco pues conocer la historia de Cartagena, representada por los propios festeros, porque al final no son actores profesionales, sino que son los propios festeros los que se dedican pues a organizar esas obras teatrales y hacer representación pública pues de esos acontecimientos que se conmemoran de la historia de Cartagena. Pues ya lo saben los oyentes de Cabe Canem, del 19 al 28 de septiembre, fiestas de cartagineses y romanos en Cartagena. Muchas gracias a nuestro hoplita particular,
cartaginés particular, profesor Sergio Martínez Soto. Un abrazo grande. Muchísimas gracias, otro abrazo para ti. La Villa Romana de la Olmeda es un yacimiento arqueológico situado en Palencia, en el pueblo de Pedrosa de la Vega, y alberga una gran mansión rural del siglo IV después de Cristo. Esta villa palaciega abarca una extensión en superficie de 4.400 metros cuadrados, con un total de 35 habitaciones. Y la Olmeda arranca este mes de septiembre con cultura a lo grande cargada de propuestas para todos los públicos, apostando por un modelo cultural que mezcla tradición, música y nuevas formas de contar el patrimonio. En este arranque destacan 3 líneas clave. 1. Talleres y actividades educativas. Desde aprender cómo se restauran mosaicos hasta sumergirse en la música y danza de la antigua Roma, una forma práctica y amena de acercarse a la historia. 2. Conciertos y experiencias nocturnas. La joya es la Olmeda Nocturna, una propuesta que une visita guiada, música en vivo, este año con tango argentino, y gastronomía palentina, una manera diferente de vivir el yacimiento. 3. Exposiciones y difusión digital. La muestra Vitrum, el vidrio en la Olmeda, se consolida como uno de los grandes reclamos culturales de la provincia, y además el proyecto El Imperio Más Grande lleva la Villa Romana a TikTok, con concursos y premios para quienes se atrevan a contar su historia en clave creativa. Nos vamos a ir, nos estamos yendo, casi nos hemos ido, y es lo que yo te digo. A Roma hay que amarla, hay que soñar con Roma, sus monumentos, sus calles, sus acueductos. Ay, coño, bájate el aire acondicionado. No te enrolles más, que nos van a dar las uvas. Cabe Canem, con Toni Conejo, Miguel Ángel Violán, Ferran Badía, Patricia Violán, El Perro Gladius, actores y actrices de Cuidado con el Perro. Gran orquesta de Cabe Canem. Un podcast dirigido y presentado por Sarli Diego. ¡Vámonos para casa!